hablar hoy se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 16. Pablo, cuando estuvo en la tierra, hizo algunos viajes, y dentro de estos viajes él pasó por Filipos. Si tú encuentras la historia en Hechos capítulo 16, usted se va a encontrar en esos versos con la historia. Yo lo voy a tratar de resumir y voy a empezar leyendo desde el verso 16. 16, si me ayudan con los niños, lo voy a contar, lo voy a agradecer. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Qué tenía la muchacha? La cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, dice el verso 18. Mas, desagrandando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendiendo a Pablo y a Silas, y lo trajeron al foro ante las autoridades. El verso 20 dice: y presentándolos a los magistrados, dijeron: miren, estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no son lícitas recibir ni hacer, pues somos romanos. El verso 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgaron las ropas. Y sigue diciendo: ordenaron azotarle con vara. Después, el verso 23 dice: después de haberlo azotado mucho, ¿cuánto lo azotaron? Lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. El cual, el carcelero, recibiendo a estos, lo mandó y lo introdujo en la cárcel de más adentro. ¿Dónde lo pusieron? Y le pusieron grilletes en los pies y en las manos. En el cepo se llamaba en aquel lugar. Dice el verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿La cadena de cuánto? De todos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. ¿Qué iba a hacer el carcelero? Se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos, ¿qué pasó? Estamos aquí. Verso 29 dice: él entonces, ¿quién es él? El carcelero, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron a una voz: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué historia más interesante, ¿verdad? Vemos a Pablo y Silas que está allí en Filipos predicando la palabra del Señor, y de repente todos los días una jovencita salía atrás de ellos porque tenía un grupo y decía: he aquí los siervos de Dios Altísimo, los cuales predican el mensaje de Jesucristo el Salvador. Ahora yo pregunto, ¿esas palabras son ofensivas? No, aparentemente no. ¿Y por qué Pablo entonces se enojó? Y en una de esas ocasiones volvió y le dijo al Espíritu: mira, yo te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Si usted escuchó la lectura, se va a dar cuenta que cuando los amos llevaron a Pablo y Silas a la cárcel o al tribunal, después de haberlo azotado mucho, en dominicano, después de reventar, después de darle una paliza,
lo llevaron y le dijeron, ellos siendo judíos alborotan al pueblo predicando costumbres que a nosotros no son lícitas. Ahora yo entiendo. Lo que pasa que aquel espíritu que estaba en esa señorita, que era un espíritu de adivinación, vociferaba que ellos eran hijos del Dios Altísimo y que predicaban el Evangelio, pero el Evangelio que ellos predicaban no era lícito predicar en Roma, en ese lugar no era lícito. O sea, yo lo que lo estaba era tirando para adelante, como nosotros decimos. Y Pablo se volteó y sacó el espíritu inmundo. Pero sucedió lo inesperado. Los amos, al ver que su ganancia económica había desaparecido de ella, porque ellos obtenían mucho dinero por la adivinación de aquella jovencita, entonces le hicieron un falso expediente a Pablo y a Silas. Se agolpó la multitud, ¿verdad, Herodia? Se agolpó la multitud y le dieron tremenda paliza. Los magistrados dicen que le rasgaron el vestido y arrancárselo de encima. Y le dieron una orden directa a aquel carcelero. Le dijeron, mira, si ese muchacho esos específicamente escapan, tú tienes que pagar con tu vida. Así que él, asegurándose de esto, lo llevó a la cárcel del más adentro, al cepo. Algunos historiadores dicen que la cárcel donde estaban Pablo y Silas era una cárcel de 1 por 1. O sea, tenía 1 metro por todos lados. Ellos tenían que estar agachados prácticamente, con una postura incómoda. Imagínense usted con grilletes en los pies y en las manos. Pero para sorpresa de los presos que estaban allí, que vieron que esos dos personajes llegaron tirando la sangre como sudor, y al instante después de llegar, luego comienzan a cantar. Ellos encontraron eso extraño, porque acostumbraban a que cuando los presos llegaban a ese lugar, llegaban echando epítetos, malas palabras. Cuantas malas palabras conocían la echaban allí. Mas sin embargo, ellos llegaron a la cárcel, a la peor de la cárcel, y llegando glorificando el nombre de su Dios. Algo extraño para ellos. Y Pablo y Silas siempre mantuvieron una canción en su corazón, a pesar del dolor de las heridas que le provocó la golpiza. Y yo imagino a Pablo y Silas cantando, oh Señor, yo te suplico, nunca te alejes de mí, yo te necesito, Jesucristo. ¿Cómo cantaba? Como el día necesita el sol, y como así necesito de tu amor. ¿Cómo era? Yo te necesito, Jesucristo. Estoy ronco, pero no importa. Como el día necesita el sol, y como la noche las estrellas, así necesito de tu amor. De repente, Pablo y Silas dejan de cantar, pero la vocecita se escucha en la cárcel. ¿Y cómo decía la vocecita? Yo te necesito. ¿Qué pasó? Los presos que estaban allí agarraron la cancioncita y empezaron a cantar la cancioncita. ¿Cómo era que cantaba? Vamos a ver. Yo te necesito. Y Pablo y Silas se quedan por... Y entonces, y seguían ellos cantando, como el día necesita. Y de repente, Pablo y Silas, en medio de esas tinieblas, con el dolor de las heridas, comenzaron a orar. ¿Qué empezaron a hacer? Orar. La pregunta que yo me hago, la sinceridad. Imagínese usted inocente, predicando la palabra del Señor, lo agarran preso, le dan una paliza, lo ponen en la cárcel más adentro. ¿Dónde estaba Dios? Esa es la pregunta. ¿Dónde estaba Dios? Porque Dios permitió que Pablo y Silas pasaran por esta situación. ¿Dónde estaba Dios? Usted sabía que a veces, para que el propósito de Dios se cumpla, tenemos que pasar por situaciones difíciles. Pero eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado, sino que Él espera que cuando tú termines de tu proceso, que tú le puedas dar gloria y honra a Dios, porque su poder sea manifiesto en tu vida. Y Pablo y Silas no entendían, se preguntaban por qué nosotros no hemos hecho nada, por qué Dios nos ha desamparado, ¿acaso Él nos dejó solo? Pero más profundo su corazón, yo sabía que Dios estaba ahí, pero estaban esperando ver cuál era el propósito de Dios. Y mientras esperaban, cantaban y oraban. Así que de repente, cuando todo estaba en silencio, sobrevino un terremoto tan grande, dice la historia, pero tan grande que sacudió toda la cárcel. ¿Cuántos recuerdan el último terremoto?
Bueno, por decir el terremoto de Haití. Yo recuerdo que me saqué la cama de abajo 3 veces así. Y los vecinos salían en ropa interior y se tiraban en el suelo así. El tío mío que vivía arriba al lado del río salió y como a la media hora se dio cuenta que estaba sin ropa. Sí. Momentos desesperantes. Momentos de terror, más en esos países donde los terremotos afectan. Imagínese usted un terremoto más fuerte que ese en la cárcel, tan fuerte que las paredes se abrieron, grietas en las paredes, las puertas se rompieron, los grilletes de todos los presos, dice, se quitaron, se abrieron. Y el guardia, el carcelero, al parecer estaba allí echando una pavita, una lechuza. Y cuando despierta, ve que la cárcel está prácticamente destruida. Y dice, oh my God. Y recordó la palabra que le dijeron los magistrados, que le dijeron qué cosa. Tienes que cuidar a esas personas. Si se van, tienes que pagar tu vida. Él dijo, ok, pero está bueno. Ellos me van a matar como quiera. Herodia, me van a matar como quiera. ¿Verdad? Talía, como quiera se va. Él dijo, como yo soy un soldado fiel, yo voy a resolver. Desenvainó su espada, la colocó en un lugar y cuando iba a intentar, cuando intentó tirarse encima de ella, adivinen qué hizo Pablo y Silas. Dijo, mira, no, estamos aquí. Y los presos, cuando él fue, los presos estaban así como estaban ustedes, escuchando la palabra del Señor que provenía de Pablo y de Silas. Pero hasta ese momento Pablo y Silas no sabían cuál era el propósito de Dios. Cuando el carcelero fue y le dijo, no, esto es increíble, Ramón. Si a ti te cantan 8 años por algo que tú no hiciste, 8 años preso por algo que tú no hiciste, una injusticia cometieron, como hay muchos que están presos cumpliendo una pena, y tú tienes la oportunidad, tú vas a salir de la cancha, domingo libre para salir de la cancha, y tú sales a la cancha y notas que en la cancha no hay gente. Saca la cabeza para afuera y ves que no hay ni un guardia. Sale hasta la puerta y ves que el candado está abierto. Abre la puerta, mira para arriba la carretera y mira para abajo y no hay nadie. ¿Qué tú haces? Lo lógico es irte. Hace rato yo llegué a mi casa metido por un monte de eso. Hace rato. Pero Pablo y Silas, ajá. Ya me pasó eso. ¿Ya te pasó? Duré 4 días. ¿Y qué hiciste? No, a los 4 días una buena multa y suelto. Condicional. ¿Qué se siente? No me digas, también. Pero tú sentiste un chiste lo que sintió Pablo y Silas. Lo cierto es que Pablo y Silas no hicieron eso. Ellos se quedaron hablándole a la gente de Cristo Jesús. Y para sorpresa de ellos, cuando el carcelero vio que todos estaban allí, empezó a contar, dijo, no. Y les acercó de ellos, señores, pero yo quiero ser como ustedes. ¿Qué yo tengo que hacer para ser como ustedes? Y Pablo y Silas, los dos, a un solo coro, le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu primer hijo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos quieren que su casa completa sea salva por Cristo Jesús? Debes creer en Cristo Jesús. Debes creer en Cristo Jesús. Mateo 16, por favor. Mateo 16. Retén eso ahí. ¿Qué fue lo que le dijeron Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Marcos 16. Pero vamos a ver lo que dice Marcos 16. Porque si bien es cierto que si tú crees en el Señor Jesús, vas a ser salvo tú y tu casa. Mira lo que dice Marcos 16. ¿Alguien lo puede leer? Las palabras que están ahí yo no las escribí. Son palabras del Señor. El que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Pero sigue diciendo, pero el que no creyere no se va a bautizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? No son palabras mías, son palabras del mismo Señor. Cuando ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa, si usted sigue leyendo, va a encontrar que esa misma noche Él los sacó de la cárcel, le lavó las heridas y esa misma noche fueron bautizados el carcelero y toda su familia.
cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y tú le puedes decir a una multitud: ¿cuántos creen en Cristo Jesús? Vamos a ver, ¿cuántos creen en Cristo Jesús? Amén. ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén. ¿Cuántos quieren estar con Cristo cuando regrese? Amén. ¿Cuántos se quieren bautizar? Amén. Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Pero recuerda, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, serás salvo tú y tu familia. En esta noche, viendo lo que sucedió con ese carcelero, viendo cómo el Espíritu Santo tocó su vida en esa noche, en ese momento, ¿quieres tú bautizarte en la iglesia? Ahí está el silencio. Ahí está el silencio. Queremos la bendición, pero no queremos pasar por el proceso. El Señor te dice que en esta noche y durante toda esta semana, yo he venido para darte vida. Pero el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Voy a cambiar la pregunta: ¿cuántos quieren ser condenados? Mi primer tema, yo dije que este camino no es un camino gris, donde usted decida: me voy a quedar aquí y me voy a salvar y me voy a perder. Eso no existe. El que no es conmigo, contra mí es. El que no siembra, desparrama. El que no se salva, se pierde. ¿Cuántos quieren perderse? Yo sé que no se quieren perder. Mi motivación en esta noche, en el nombre del Señor, es que usted considere tener un encuentro especial con Cristo. He dicho varias veces que Cristo lo que quiere es salvar tu familia. Cristo lo que quiere es sanarte, darte salvación, perdonar tus pecados y hacerte una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero si tú no quieres, Él no va a hacer nada. Si bien es cierto que Dios es todopoderoso, Él decidió en su propia autoridad darte un poder que no puedes refutar. La decisión es tuya, Dios no te la va a cambiar. Tú decides si te salvas o si te pierdes. Tú tienes que sobrellevar la consecuencia de tus errores. ¿Alguien recuerda la historia de David cuando pecó? Pero el Señor dice a David que seamos como David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo así si David fue un hombre muy pecador? Lo que pasa es que David sabía que cuando cometía pecado necesitaba el poder divino y se humillaba delante del Señor. Nosotros somos pecadores y debemos humillarnos cada día delante del Señor. Y el bautismo es un símbolo que te dice: bueno, me bauticé, muero al yo y nazco para Cristo Jesús. Un símbolo, un pacto. El Señor te sella para salvación con el bautismo. Mi motivación en esta hora no es que tú te bautices ahora, sino que hagas los preparativos para bautizarte. Porque usted y yo sabemos que en el mundo, lo que el mundo me regala, eso es pasajero, eso es disparate, eso no sirve, eso es momentáneo. Mas sin embargo, lo que Cristo te regala es algo que va a durar para la vida eterna. Cristo quiere salvarte y por eso te trajo todos estos días a esta campaña, porque Él tiene algo especial para ti. Pablo y Silas al principio no entendían el propósito de Dios. Quizás usted esta vez no entiende cuál es el propósito de Dios. Quizás usted no lo entiende. Por eso le digo, pídale al Señor que ilumine su corazón, que ilumine su mente y que le ayude a tomar la mejor decisión. Y te aseguro que no te vas a arrepentir, porque automáticamente Cristo llega a un corazón, esa persona no vuelve a ser la misma jamás. E incluso si fue de la iglesia y se va, mantiene como un temor en el corazón. Y algo que me deja conforme es que cuando el Señor venga, ha de traer a su pueblo todos los que han de ser salvos. Yo espero que en esa lista de los salvados te encuentres tú. Amén. Que se encuentre Herodia, que se encuentre José Daniel, que se encuentre Talía, que se encuentre Juan, que se encuentren todos los amigos que están aquí.
Ese es mi deseo de corazón. Así que yo le pido que se coloque sobre sus pies, porque no me voy a extender mucho, tengo que respetar su tiempo. Quiero que se ponga sobre sus pies aquella persona que en su corazón, aunque no lo vayan a hacer ahora, tiene un plan de algún día bautizarse. Porque de aquí, de esta iglesia, se ha seleccionado un grupo que va a trabajar con ustedes. Mañana yo estaré aquí en el culto de las 11 predicando. Si usted no está trabajando mañana y quiere venir, sería un placer para mí verlo mañana. ¿Hay alguien más que dentro de sus planes, no sé, a 3, 4, 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años, si el Señor me da vida y salud, quién tiene el deseo de su plan de bautizarse? Yo sé que hay más personas. Yo sé. Dios te bendiga, Talía. Dios te bendiga. Pidan al Señor y Él les demostrará cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Yo sé que hay más personas que tienen en su plan de bautizarse, pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día, y que la persona vea ese cambio que Dios. Pero Talía, no, Talía adventista, eso es mentira. Le doy 3 meses y Talía va a pasar 2, 3, 4 hasta que Cristo venga y siendo fiel al Señor. El Señor te va a ayudar. Con tu propia fuerza tú no vas a hacer nada, pero confía. Jesús venció al mundo. Él te va a ayudar en tu situación, pero tú tienes que dar el paso y confiar en el Señor. ¿Alguien más que en sus planes tiene bautizarse? Un día dominicano en la iglesia. ¿Te quiere parar? Tus ojos me dicen, ya señorita, que tú te quieres parar. No te vas a bautizar ahora, tranquilo. ¿Hay alguien más que en sus planes quiere bautizarse? Un día dominicano quiere bautizarse. Yo quiero orar por estas personas, pero yo siento que hay unas cuantas personas más en sus asientos que están peleando con el yo. Es que no, si yo me bautizado, lo voy a hacer de verdad una vez. Recuerden, el carcelero tuvo un encuentro con Cristo Jesús y ahí mismo decidió bautizarse. Satanás va a hacer lo imposible. Ahora que se dio cuenta que tú quieres bautizar, el diablo va a hacer lo imposible para que tú te retractes y esa decisión la echen en el zafacón. Te lo dije, anótalo, porque Satanás lo va a hacer, pero tú debes tener la determinación y decir, todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Recuerda en tu situación de colocar a Cristo de frente, porque si te enfrentas a Satanás con tus propias fuerzas, Satanás te va a derrotar. Pero yo te pido en esta noche que coloques a Cristo de frente, enfrente tuyo, y di, ven ahora. Si Cristo está contigo, Satanás va a huir de ti, va a huir de tu familia, te va a traer prosperidad, sanidad y comunión, salvación y vida eterna. Hay alguien que dice, ven a mí, sí, yo siento el deseo de algún día bautizarme, y se quiere poner de pie para que yo ore. Dios te bendiga, Herodia. Dios te bendiga, Emily. El Señor quiere que tú regreses a su camino. Y tú lo sabes. Ese ardor que tú sientes en el corazón es el Espíritu Santo que te está tocando. Y te está diciendo, ven, vuelve, hija mía, a mi casa. ¿Alguien más? Espero por 3 personas que yo sé. Estoy seguro que en sus planes están bautizarse. ¿Cuáles son esas 3 personas? ¿Dónde están esos valientes del Señor que quieren que los hermanos lo inscriban en una lista para darle seguimiento, darle estudio bíblico, para que un día no muy lejano usted tome la linda decisión de entregar a Cristo y sellar su vida con el bautismo? Hay 3 personas más. ¿Dónde están esas 3 personas? En el nombre del Señor, yo te digo, ponte de pie para que oremos por ti. Dios te bendiga. Carmen, Dios te bendiga, Carmen. Yo sé que una lucha fuerte en tu interior, pero el Señor te puede dar la victoria. Hay 2 personas más que quieren levantarse. ¿Cuáles son esas 2 personas? Hoy estoy cerrando ya, pero no quiero cerrar sin orar por ti. ¿Dónde están esas 2 personas? Dios te bendiga, mi hermana. Bendiciones de los cielos. ¿Hay una persona más que se va a poner de pie esta noche? ¿Dónde está esta persona? Jesús te está llamando. Dios, ¿cuál es el nombre de ella? ¿Cuál es tu nombre? Miguelina. Aunque yo no conozca tu nombre, el Señor sabe cuál es tu nombre. Yo quiero orar por ustedes y gloria a Dios por esto. Necesito que la iglesia ore por estos hermanos y lo inscriba para que le den los estudios bíblicos que ustedes saben dar. ¿Se quieren acercar aquí para que yo ore por ustedes? Por favor, si no es mucho pedir. Mientras ellos se acercan, si tú tienes el deseo de que oremos por ti, no importando tu situación de enfermedad, de problema matrimonial, de trabajo, no importa, si tienes un problema, es hora para que tú vengas y oremos por ti. Todo el mundo no tiene problema, no tiene problema nadie.
Ay, qué bueno, vamos a dar para esta iglesia. Hay dos personas que tienen situaciones que quieren que yo ore por ellos. Dos personas. Ajá. No importa que sea convertido, que sea bautizado. Si hay una persona que tenga una situación, venga, acérquese, por favor. Queremos orar para cerrar durante este día esta conferencia. Pero recuerde que mañana estaremos aquí nuevamente. Si usted tiene situación de salud, situación económica, situación de familiares, venga, porque esta oración no solamente van a ser para aquellos que quieren bautizarse un día dominicano, sino para aquellos que tienen situaciones y quieren que el Espíritu Santo, como lo ha hecho hasta ahora, siga obrando en su vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Oramos? Dios te bendiga, Jonathan. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, infinitas gracias te damos porque sabemos que durante toda esta semana el Espíritu Santo se encargó de tocar estos corazones. Y sabemos que Él no los dejará quietos hasta que ellos puedan tomar la decisión más sabia del mundo, la de entregar sus corazones a ti, porque únicamente en ti sus vidas pueden entrarse en paz. Queremos que tú sigas trabajando, que le prosperes, Señor, y que le convenza de pecado. Tú los conoces a todos ellos y conoces cuáles son sus situaciones. Que ese deseo de bautizarse, Señor, no lo postergue, sino que tome la decisión ferviente de entregar sus vidas a ti antes que sea demasiado tarde. Que esto sea una realidad, Señor, que cuando tú regreses en las nubes de los cielos, en el grupo de los salvados, podamos ver a todos estos amigos que se colocaron en pie. En los asientos se quedaron algunos, Señor, por temor, pero tú conoces sus corazones, trabaja con ellos también y convence del pecado. Un grupo de hermanos también se colocaron de pie porque tienen situaciones. Yo no sé cuáles son las situaciones, pero tú las conoces y también conoces cuáles son las mejores salidas. Obra, Señor, en ellos poderosamente, y que tu Espíritu Santo desde ahora y por siempre nos ayude a crecer en sabiduría para contigo y para con los hombres. Y que cuando tú regreses, todos juntos como un solo pueblo podamos decir: he aquí nuestro Dios, Señor, te hemos esperado y tú nos salvarás. Danos ese privilegio de estar allí presente e irnos contigo a vivir por 1000 años en el cielo y luego en esta tierra renovada donde viviremos por toda la eternidad. Gracias, Señor, por acompañarnos durante esta semana y gracias por los amigos que vinieron a escuchar tu palabra. Ahora que vamos a nuestras casas, queremos que tu bendición, Padre, tu bendición, Hijo, y tu bendición, Espíritu Santo, esté con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús.